Hola, ¿cómo está? Bueno, como dijimos, eh, les prometí la parte práctica dentro de este webinar de documentación de las pruebas de software. Ya habíamos visto una buena base teórica y vamos a corroborar todo eso ahora en la práctica. Permítanme decirles algo antes de iniciar en esta parte netamente práctica. Primero, antes que nada, la solicitud que nos llega siempre desde el lado del testing, es por escrito. Esto tiene colación una serie de aclaraciones. El tester, por ejemplo, nunca, jamás ingresa o realiza pruebas sobre la producción. Nunca. Esa es algo que se debe tener muy en cuenta, ¿sí? Jamás lo hace sobre la producción. Es decir, siempre lo hace otro, eh, sobre otra parte del sistema, que puede ser más que todo de prueba y demás. En este caso, lo que vamos a ver, estamos viendo en pantalla, es una petición. Es decir, la petición se hace por escrito. Esa es una salvedad, algo que quiero marcar. No es que alguien le dice a alguien realizar una prueba, eso es muy informal. ¿Sí? Sé que en algunos casos se ha dado, como dije, programadores o desarrolladores que dentro de un ámbito de trabajo le dicen realizar las pruebas y dice estoy haciendo testing. Reitero, no estás haciendo testing, estás haciendo otra cosa. Puede ser, dependiendo del grado tecnológico, software factoring o alguna serie de eh, otras cosas que no tienen que ver necesariamente con una prueba de software. La prueba de software la hace un tester. Generalmente no es quien la ha desarrollado, de lo contrario, está lleno de subjetividad. Como sabe cómo está hecho por detrás, no puede apartar su mente de cómo está y lo está como corrigiendo en el momento. Eso no es válido, no es bueno. Primero se hace, como hemos visto, en base a metodologías, una serie de pruebas muy encasilladas, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta sería la orden en sí de trabajo. Está firmada abajo por el director del proyecto, Carlos Pesato, en este caso, un hombre, eh, vamos a ir figurativo, muchas veces no podemos pasar un nombre concreto acá, pero lo fundamental es que ven el cuerpo. Esto es de un caso real, ¿sí? La petición se hace del testing sobre consulta de insumos, ¿sí? Vamos a empezar a especificar esto. Consulta de insumos. Bien, analicemos, por favor, esta prueba en sí, ¿verdad? Analicémosla muy concienzudamente. Vamos a ver sus partes. En este caso, voy a ver que el asunto justamente es la consulta sobre un test sobre la consulta de insumos. Estimado equipo de testing, perfecto. El objetivo de esta prueba es garantizar, por favor, tenganse en cuenta, es garantizar que la aplicación funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos. ¿Qué sería esto? Dentro de lo que hemos visto, lo pasamos a eh, clasificar. Vamos a hacer una serie de anotaciones. Esto es fundamental. Lo separo, lo subrayo, porque es lo que se me pide y no lo que yo piense o se me ocurra que pueden llegar a querer. Me dedico a hacer exactamente lo que se me pide. ¿En qué sería esto para mí? El objetivo general. Muy bien, este es mi objetivo general. Si sigo leyendo, voy a ver una serie de objetivos particulares en sí. Perfecto. Sigo leyendo y veo acá que a continuación se solicita un detalle de aspectos clave que tienen que ver con la requisitoria. Interfaz de usuario dice, funcionalidad. ¿Y qué es todo esto? Son los objetivos particulares. El primero a tener en cuenta es la interfaz de usuario. Perfecto. ¿Qué es la interfaz? Como había explicado antes, tiene que ver con todo aquello que me permita comunicarme a mí con el sistema. Yo soy el usuario, me comunico con el sistema. Entonces, esto a mí me permite una comunicación. Perfecto, eso es una interfaz. Verificar que la interfaz esté bien.
y que se muestre correctamente la diferencia dentro de los diferentes navegadores. ¿Por qué? Porque generalmente toda empresa, toda organización tienen, cuando se trata de desarrollos web, tengas en cuenta, noten por favor, cuando se trabaja sobre desarrollos web, se trabaja sobre navegadores necesariamente. Entonces, no va a funcionar exactamente igual si es compleja dentro de un Fox, un Mozilla, un Chrome. Hay muchos otros navegadores, quizás no tan conocidos acá, pero en Europa, en otros lugares, sí. No hay que asustarse por nombres por allí que no, uno no conoce. Serán navegadores, perfecto. Nos dan el nombre y lo probamos. Es la accesibilidad que tengamos esa IP desde el navegador. Y veremos algunos aspectos sobre esto, que sería la forma de avanzar de un campo a otro con el tabulador pudiendo, dice acá, pudiendo usarse el mouse. Entonces todo eso lo debo tener muy en cuenta, porque cuando yo lo pruebe, lo primero que voy a probar es la función tabulador, que es la forma natural en cómo se avanza de un campo a otro dentro de la pantalla, dentro del sector donde voy a realizar mi trabajo, mi prueba. La, como dice abajo, funcionalidad de la consulta del insumo. Acá voy a analizar funcionalidad. No es necesario que sepa programar, téngalo en cuenta. No, cuando dicen funcionalidad, eso me suena a programación. Puede ser, sí, sí. Como desarrollador digo, sí, es verdad. Se usa mucho en la parte de programación las funcionalidades. Pero en este caso yo la voy a probar como un usuario. Voy a ver cuál es la experiencia del usuario. Y la idea es que si hay errores, los quiero ver yo, para que los subsanen, los arreglen, hagan todo aquello que tengan que hacer antes que el usuario le salte el error. ¿Sí? Verificar que el formulario de consulta se muestre correctamente. Perfecto. Esto es que cuando yo ingrese vea todos los carteles que le dicen, los rótulos, ¿sí? Aquellas partes fijas y aquellas regletas o rectángulos donde se ingresan los datos, más allá de la etiqueta serán los campos de entrada. La botonera, los botones que sean bien diferenciados, ¿sí? Que veo dos botones con el mismo color, bueno, verificaré si corresponde a la funcionalidad. Si no, lo informaré. Pero insisto, voy a informar que está mal o todo aquello que yo crea que puede ser para mejora. Y todo esto lo voy anotando en un borrador, después lo desglosamos en base a la metodología que ya hemos visto. Esta es la forma correcta de llenar los datos. La navegación y finalización, un dato fundamental al cual en algunos casos, permítanme decirlo, no se le ha dado tanta importancia y sí tiene gran relevancia, porque por muy bien que ande la aplicación, si no está bien probada esta parte y la vamos pasando todos de largo, cuando el usuario da clic en finalizar, salir o volver, por ejemplo, según sea el botón, lo puede llevar a cualquier otro lugar y queda perdido el pobre por allí y no puede regresar. La aplicación fue solucionada, se arregló todo, sí, pero casi todo. El tema de navegación es muy importante. Desde dónde vine y hacia dónde vuelvo cuando termino de usar la aplicación. Parece muy fácil o eh, muy simple, pero suele fallar en algunas partes. No es tenido en cuenta y yo solicito que se tenga muy en cuenta si queremos una adecuada prueba y documentación de la misma. Entonces acá voy a avanzar. Y acá estoy viendo algo que ya había visto antes, pero esta vez con datos más concretos, porque acá acabo de leer una solicitud, ¿sí? Esto es una solicitud. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a ver el programa, en esa aplicación, cómo realizo la prueba en sí. Pero antes veo cómo se documenta. Y veo que el objetivo de la prueba en sí, llevo en la consulta de insumos médicos, interfaz del usuario, funcionalidad de la consulta, navegación y finalización. He separado muy taxativamente esas tres partes para que queden más que claras. En este caso, voy a decir la interfaz del usuario, la vamos a identificar, la funcionalidad, insisto, no voy a ver la programación, pero al ingresar los datos según sea el comportamiento esperado, podré evaluar si este es o no, o está bien o mal. Entonces vamos a un breve repaso sobre la estructura del informe antes de adentrarnos en el informe en sí. Decíamos que desarrollo una información general que es donde identifico los datos
de la aplicación que estoy probando. El desarrollo del resumen ejecutivo. Obviamente, al tratarse de resumen, se supone que ya realicé o documenté la prueba casi completa, pero debo acotarlo y debo hacer un resumen para que lean y puedan ponerse fácilmente al tanto de qué he probado y cómo lo hice, a rasgos generales. La actividad de la prueba, muy importante, qué actividades realicé para esa prueba, porque recuerden que mi objetivo de documentar es que el desarrollador, el desarrollador vea exactamente, pero exactamente lo que yo estoy viendo y tenga la misma experiencia para que le aparezcan los mismos fallos u errores y los pueda así subsanar. En este caso, procedemos luego a los casos de prueba. Detallaré qué casos de prueba generé, los hallazgos de prueba si los hay, genero desde acá aquello que sea lo más importante, lo cual servirá a la métrica de calidad, que es aquella especie de diccionario donde voy colocando todo lo más importante que va a impactar en las futuras revisiones hacia esta o hacia otras aplicaciones. Entonces, dicho esto, verifico la información general, ¿sí? El nombre del proyecto, la fecha que debe ser la del día cuando se inician las festividades, la versión importantísimo que es la 01 para este caso, si es la primera vez, o otro número mayor si ya tiene revisiones anteriores. En este caso concreto que estamos viendo, ya tiene nombre, ya es consulta de insumos. Esto es consulta de insumos. Perfecto. Consulta de insumos. Acá ya tengo la consulta de insumos como nombre en sí. Entonces, esta es la aplicación tal cual debe figurar en el menú de acceso a los datos, cosa que vamos a corroborar ahora mismo, en una cuestión de minutos. La fecha, iniciamos esto el 11 del 12 del 2023, perfecto. Ahora veo el resumen ejecutivo, como puse, garantizar que la aplicación funcione correctamente, verificando que cumpla con los requerimientos establecidos. Los requerimientos establecidos, como dije, lo coloqué en tres partes, acá coloco bien el detalle, estoy documentando, analizar la interfaz de usuario, probar la funcionalidad de las consultas de insumo y la exploración de navegación. Perfecto. Procedo entonces a la actividad de la prueba. La actividad en sí de la prueba me está diciendo que coloqué o seleccioné tres insumos. Y estos insumos no los coloqué al azar. Lo hice porque uno de los usuarios, en este caso la técnica de la parte de suministro de farmacia, me especificó aquellos que es lo que más usan. Entonces, para esta prueba había que seleccionar una serie de insumos. Seleccionamos aquellos que son los que más se usan de determinados tipos dentro de lo que ellos consideran lo más importante. No tiene caso acá que yo colocara 40 tipos de insumos porque lo que busco en sí cuando realizo una prueba es un tipo representativo, ¿sí? Siempre algo lo más representativo posible. Lo analizo y veo en este caso, voy a analizar la carga, la ejecución y muchas otras cositas que tienen que ver con una consulta. Parece muy simple, pero en sí tiene cierta complejidad por detrás que para que al usuario le sea simple, ¿sí? La complejidad siempre va a estar del lado nuestro, ¿sí? Y verifico entonces que el insumo sea identificado correctamente según el Vademécum. Esto no es un dato menor. Según el Vademécum. Es decir, voy al Vademécum, voy a verificar primero que existe ese insumo y después, cuando ingrese acá en el programa, cosa que vamos a ver enseguida, eh, voy a verificar que ese insumo exista y que lo traiga conforme a la fecha y que sea la correcta para esa entrada. Como dice acá, ya que a partir de la cual debería lograr ver la existencia del ingreso o egreso, ¿sí? Y el saldo actualizado. Esto es muy importante porque ese registro de entrada o de salida de elementos va a afectar el saldo stock. Y ahí vendrá una cuenta matemática que es la que vamos a corroborar a mano, ¿sí? Para
poner a prueba, verificar si el sistema me está brindando la información que me debe brindar. Es muy sencillo, suma-resta. Acá coloco entonces el hilo de sutura, número 2-0, perfecto, que es lo que habíamos visto. Luego coloco los otros dos insumos, ¿sí? El citrato de calcio es el último. No hace falta que sepamos tanto, simplemente trabajamos, ¿sí? En base a los datos que nos dan los usuarios. Si hubiese sido una ferretería, nos hubiesen dado un tipo de bulón, tuerca, tornillo, no sé, o herramienta específica. Cobertura de la prueba. Entonces, la cobertura del requerimiento puede desglosarse en verificación de la identificación. Verifico la identificación correcta de ese insumo, según el Vademécum. Verifico la fecha asociada a esa carga de esa existencia precisa que debe estar o no, ¿sí? Debe estar, si decía que habían 20, 20, si dice que hay 220, hay 220, debo verificarlo. La verificación del saldo actualizado, sin esto no funcionaría la consulta en sí. Y acá estoy verificando el caso de la prueba en sí, ¿sí? Debe informar, ¿sí? A nivel técnico, donde puede identificarse el aspecto y las características de cada dato que seleccioné para esta prueba, que es el ingresado, en este caso, como ítem, como componente de la aplicación. En este caso, los casos de prueba siempre son explicados por quienes operan la aplicación, como decía, en este caso los usuarios. En mi caso fue la técnica a la que acudí, porque es la que más usa este tipo de aplicaciones, para que me explicara qué es lo que ellos ven o observan con más, eh, con más asiduidad, lo más frecuente posible para ver estos casos. Entonces, veo la forma correcta y también verificaré la forma incorrecta, porque si algo es correcto, verificaré cuándo es incorrecto. Entonces, el orden dependerá del grado de frecuencia con que puedan darse los casos. Es decir, si desarrollo 3 o 4 casos, seleccioné 3, con 3 ando, en otros serán 40. Eso se los va a dar la complejidad de cada aplicación. Acá quiero detenerme un poquito para aclararles algo. Esta es una forma que se me ocurrió a mí. Generalmente, a nivel técnico, se hace con tabla de 2 entradas, siempre, donde en un lado tengo los títulos, en este caso el insumo, las fechas que coloqué en cada una de las pruebas y el resultado. Inicialmente, ahora cuando hagamos la prueba, voy a colocar esta primera fecha para que vean lo que acontece, cómo se iría llevando en sí. Entonces, ahora voy a ver el otro caso justamente, y este mal bien tiene que ver con lo que les decía. Cada caso en sí tiene que ver necesariamente con una forma correcta o no de hacer las cosas. Entonces eso debe quedar reflejado. Si ingreso esta fecha y digo que está mal, la primera del 2007, ¿por qué está mal? Después lo voy a documentar. Pero acá ingreso que está mal, ¿por qué? Porque el insumo hilo de sutura fue ingresado por primera vez en el 2011. No puedo consultar el 2007, según me informan, debería darme error porque debería verificar que el primer registro es del 2011 en adelante y no el que yo quiera. Pero para eso le coloco 1860, no sé, o del siglo pasado. No, no tiene sentido. ¿Por qué? Muchos me dicen, no va a pasar nada. Sí, sí pasa. Pasa porque si yo coloco una fecha muy hacia atrás, muy hacia adelante, es recurso del procesador que se está perdiendo. Es decir, va a consultar algo que sé que no va a encontrar, pero es un recurso que eh, está ocupando lugar y atención del procesador cuando hay alguien que está haciendo otra tarea que necesitaría ese recurso. Entonces estamos saturando el sistema con recursos que no sirven, no valen para nada. Entonces, en este caso, si esto se arregla, estaría bien. Ahora, como el hilo de sutura fue colocado mucho después, acá yo coloqué el 2022, es el 11. Bueno, es lógico, está bien, es por arrastre, este está bien. Esta está mal, y ya vamos viendo, está bien, está mal. Por allí se colocó una fecha, vamos a decir, del 2052.
cualquiera, o sea, 2050 es muy futura, no pueden haber datos, entonces debería verificar que no existen datos hacia adelante. El máximo que podría permitir sería hasta la fecha de hoy. Ese sería en el caso en que fueran fechas desde hasta, pero acá no es así. La consulta es a partir de una determinada fecha y por arrastre va haciendo la cuenta que vamos a ver ahora para traer la información que yo necesito. Esta forma de ver las cosas es solamente porque una fecha para la aplicación que estamos viendo práctica está bien o está mal. No es que esté bien una vez, está bien. No, si es muy pasada o no corresponde porque es demasiado futura y yo solo los datos que tengo son los que puedo calcular hoy, podría tener como máximo la fecha de hoy, punto, ya está, solo la fecha de hoy. Si es otro tipo de fecha o si está en blanco, y no, está mal. Entonces, ¿está bien o está mal? No sería lo mismo si estuviésemos tratando el caso de algún artículo o algo que tenga, por ejemplo, tres estados. En este caso, por ejemplo, el resultado no estaría del todo correcto, puesto que no es el caso de fecha. Sería una cuestión de estado tipo semáforo, ¿sí? Amarillo, verde, verde, amarillo y rojo. Entonces colocaría algunos de esos estados satisfecho, muy insatisfecho, para nada satisfecho, por ejemplo. Entonces veríamos cuál de los estados arroja según el tipo de dato que yo ingrese. Y ver luego de eso que ese dato estuvo ingresado no al azar, sino adrede, para saber si el sistema responde a lo que debe responder. En este caso, justamente tratamos fecha con este esquema, con el de dato del insumo, la fecha y el resultado, si está bien o mal, creo que el desarrollador podría perfectamente entenderlo. Acá lo coloco como hallazgo de prueba, fíjense, porque en este caso identifico un caso que puede ser tomado como hallazgo, ¿sí? Ya que está esta inconsistencia con las fechas, que he detectado más de una, puede repetirse más de una aplicación, de modo de tenerlo en cuenta para agregarlo en cualquier prueba de otra o de una aplicación, cualquiera sea, en el cual debe ingresar una fecha, en la cual deba ingresar una fecha, ya sea para ingreso, modificación, baja consulta de datos, tener esto en cuenta, ¿sí? Para las validaciones sugeridas. ¿Por qué coloco esto? Porque yo detecté fecha, entonces digo, es un sistema de control de existencias, de stock. Entonces, obviamente, va a trabajar mucho con fechas, ¿sí? No me da lo mismo algo que entró ahora, que va a entrar la semana pasada, o que viene en camino, en caso que se toque stock en tránsito o algo así, ¿sí? No, no me da igual. Es por eso que lo voy a trabajar de esta manera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que veo dentro del hallazgo? La forma en que lo coloqué. ¿Sí? El hallazgo de prueba. Interfaces y funciones. Las fechas. He visto la funcionalidad de la fecha como anterior al ingreso da un error. ¿Sí? Error, ¿por qué digo error de procedimiento? Se produjo aceptación, porque se produjo aceptación. Y está mal que yo ingrese 2007 y lo acepte, porque este insumo fue ingresado como decía el 2011. Está mal. Hacia ahí está mal. La fecha futura, voy a pasar más rápidamente acá. Fecha futura. También es un error de procedimiento. ¿Por qué? Sí, admitió una fecha futura, eso no puede ser. Si es por eso, le voy a colocar 2050, 2060, año 3000, cualquier cosa, no puede aceptar cualquier cosa. Un sistema debe tener precisión, de lo contrario es un programa de juguete, no, no es serio. ¿Sí? Y la conclusión de las pruebas de funcionalidad y de interfaz: hace falta generar validación de fecha. Esta es mi conclusión. Hace falta generar validación de fecha. No le voy a decir cuál. Ellos tendrán que leer las especificaciones del sistema. Todo no se puede también explicar. Explico aquello que es explicable, entendible en cuanto a lo que confiere a la prueba, la que yo hice, ¿sí? La que yo generé. En este caso, también tengo esa conclusión y veo la navegación. Navegación, ¿sí? El autocompletado es correcto, perfecto. Vamos a verlo ahora, ¿sí? Y en estos casos funciona según lo esperado. Perfecto. Como métrica de calidad,
sugiero en este caso, detectamos que el tema está dado por la validación de fecha. Si logra una consistente validación de fecha, solucione mucho de la calidad, porque todas estas aplicaciones trabajan con fechas, ya sea como dije, para ingreso, egreso y demás, trabajan con fechas. Entonces, si valida una fecha, se supone que esa rutina, ese código de programación, podría repetirse según sea el caso, no nos vamos a meter en programación, según sea el caso, en las demás. Entonces, un buen desarrollador o programador verificará casos semejantes, es una cuestión muy propia de él, donde haya tenido éxito con ciertas validaciones y o la coloca tal cual está o la adapta. El tema es que solucione el problema. Que cuando yo le coloque 2007 me diga, no, este elemento fue ingresado, si quiere, si corresponde decírmelo, a lo mejor dice, no, la fecha es muy anterior, el elemento fue ingresado en el 2011, ya está, no hace falta que me diga exactamente cuándo. Por ejemplo, según la política de quienes manejan eh, el proyecto, ¿sí? Entonces, esto apunta como métrica de calidad a ser tenido en cuenta. ¿Por qué es tan importante la métrica de calidad? Es una especie de corolario en este caso que me asegura que la aplicación tenga calidad y no solo esta, la futura, porque antes de hacer un requerimiento de acá en más en aplicaciones similares o parecidas a esta, deberé tener en cuenta y voy a leer justamente todo aquello que apuntaron. Si sirve, lo coloco, porque a lo mejor es una aplicación que no tiene fecha, tiene un botón para aceptar no sé qué, algo que procesa y otro botón para salir. Puede ser, son aplicaciones en batch. Alguna vez a lo largo del curso vamos a dar algún ejemplo en el curso de introducción a testing de software y van a ver justamente ahí algo de esto en modo práctico, ¿verdad? El objetivo es, en todo caso, la validación de la fecha, validar fechas, ¿sí? Que sea un punto más, que junto a otro, como decía acá, enriquezcan el carácter de la prueba. Es decir, que cualquiera sea la prueba, se tenga en cuenta probar el ingreso de fecha. Insisto, ingreso de fecha, ingreso de una fecha ¿para qué? Para traer un registro, para verlo, modificarlo, para hacerle cualquier cosa. No lo sé. Verificaremos, veremos, en base a esto. En este caso voy a decir que la métrica de calidad, acá lo colocamos, somos más incisivos con esto, en cuanto a control de fechas, como procesos en sí. Para ser tenido en cuenta, eh, no podrán ser inferiores a la fecha de puesta en marcha del sistema. Esto es en general, es lo que sugiero, ¿por qué? Porque si pasó con un elemento, con ese insumo que fue ingresado el 2011 y están pidiendo cosas del 2007, bueno, para que se tengan en cuenta en general, como regla general, los datos que no podrán ser, las fechas de ingreso no podrán ser inferiores justamente a la fecha de la puesta en marcha del sistema. Es decir, vamos a hacer una migración de datos, se corresponde, los colocamos y a partir de ahora las fechas que se coloquen que no sean más anteriores a, a la puesta en marcha del sistema, por así decirlo, ¿sí? Es una cuestión de calidad, a la cual yo digo, observo esto para que lo coloquen o lo tengan en cuenta según sea el caso y si corresponde. Eso no lo determino yo, sino los responsables del proyecto en sí. Acá hay una forma, como decía, la forma de documentar, en este caso es esta la correcta, coloco métricas de calidad utilizadas en el informe, aspecto de la calidad, funcionalidad, la métrica, cumplimiento del requerimiento, perfecto, descripción. El sistema permite la consulta de existencia de insumos de farmacia según los requisitos específicos, perfecto, o sea, lo hace, y ahora vamos a ver luego cómo lo hace. Aspectos de la calidad, la fiabilidad, la métrica, en cuanto a métrica, hay tasa de error. ¿Por qué? Porque lo observamos recién cuando coloqué fechas y salieron mal. La descripción, dos defectos encontrados. Acá va el número de defectos que encontré. Luego los parametrizo, ¿verdad? Y los ordeno. Entonces ahora tengo la usabilidad como métrica de calidad en cuanto a usabilidad, a la cantidad total de los casos de uso que yo coloqué en cuanto a fecha e insumo. La descripción me da que la cantidad es de 25.
no se detectó problemas al momento de acceder a los componentes. Perfecto, perfecto, es verdad. Entonces, acá tenemos una serie de pantallas, ¿verdad? Que tienen que ver con el caso de prueba en sí que vamos a ver ahora a continuación. Primero muestro alguna de las pantallas y luego voy al caso en sí, al caso práctico, para que vean en movimiento cómo es el testing de esta aplicación. Acá estoy viendo los menús, ¿sí? Acá estoy viendo a dónde debo ir para ese análisis. Me dijeron dónde, dentro de pedidos. Acá estoy viendo ingreso de lote, confirmación de lote. Y acá al final está la consulta de existencia. Esta es la pantalla que debo observar, ¿sí? Yo saqué fotos de estas pantallas, entonces las coloqué, las inserté para que vean cómo ingresé ahí las fechas, un dato por dato, con un eh, menú emergente para que pueda colocar yo o la fecha dada o tipear el dato día, mes, año y los datos a observar en este caso. Ahora, permítanme pasar justamente a la parte práctica. Bien, ahí voy a compartir la pantalla hacia el navegador. Ahí estoy viendo el navegador en sí. Estoy accediendo, parte de correo, ¿verdad? Y ahí voy a colocar entonces la IP para ingresar al sistema. Esta IP me va a permitir, como dentro de este navegador, ingresar al sistema en sí. Ahí está. Voy a ver la primera pantalla que vería en este caso. La primera pantalla va a corresponder al ingreso del usuario. Acá generalmente para las pruebas nos dan un usuario en sí, ¿sí? Nos dan el usuario para que yo pueda acceder al mismo y decir desde acá voy a acceder con el admin. Podrían darme uno con mi nombre, apellido, para que yo lo ingrese, lo cambie. Y acá voy a ingresar. Al colocar ingresar, ingreso a todo aquello que esté permitido. Insisto en que nunca ingreso al sistema en producción. Eso estaría muy mal. Entonces, ingresé al sistema de insumos. Verifico, es un sistema pull down, o sea, con un menú descolgable donde toco algo y se va como descolgando. Hubiera la parte de informe. Y esta parte lo hago solamente a título de ejemplo porque a mí se me ocurrió que algo no me quedaba del todo claro. Pueden hacer, no está mal si digo, quisiera ver la estructura, más allá de la consulta que más o menos no entiendo, quisiera ver la estructura para darme mejor cuenta. Si bien tengo que operar y trabajar con esta aplicación, podría haber otras que tengan que ver dentro del mismo submenú. Entonces ahora para darme en cuenta, bien, acá va en estructura para ingresar los datos, acá está el usuario, perfecto. Repito, no voy a hacer mucho, ni la voy a ejecutar, simplemente era para ver bien, o sea que tiene una procedencia, bien, perfecto, o sea que procedencias hay muchas, perfecto, el municipio, donaciones, bien, para tenerlo en cuenta. Y acá los distintos tipos de insumos, perfecto, lo acabo de ver bien. Ya sé cómo opera, cómo trabaja, veré la confirmación de lotes, esto trabaja por lotes. Y acá estoy viendo justamente los lotes de medicamentos. Obviamente cada uno tiene por detrás una gran cantidad, perfecto, bien. Era para saber nada más cómo funcionaba y darme una mejor cuenta y corroborar aquel esquema mental que yo me hice sobre cómo funciona todo esto, ¿verdad? Dicho esto, insisto, se puede mirar
para solamente aclarar algunos puntos que no nos hayan quedado del todo claros. Eso no está mal, siempre y cuando no toque la aplicación, por supuesto. Alguien la puede estar probando, otro compañero de testing o de otro grupo. Accedo entonces a la consulta. Como ven, es parte de lo que he documentado. Acá voy a decir que ingreso y, bueno, justamente acá está. Si yo tipeaba hilo de sutura, a ver, ahí, hilo, perfecto, ahí aparece, hago un clic y accedí al Vademécum. Previamente, como les había comentado, accedí al Vademécum para verlo, para ver si tenía existencia. Si me lo trae acá, significa que estoy accediendo al Vademécum. Esa parte estaría cubierta. Por eso dije, se puede ver, el acceso es correcto. Ahora vamos a la información en cuanto a la fecha. En cuanto a la fecha, bien podría ser así, un clic acá, me aparecería el emergente para las fechas, podría ir un poco más arriba, ¿sí? Me voy vamos a ir en lugar de estar corriendo hasta llegar al 2011, por ejemplo, una de las fechas que tenía, voy a colocar 9 de 7 del 2007, para no estar corriendo de a uno, ¿verdad? Al 2007. Yo dije que el elemento ingresaba al 2011. Realizo la prueba y, oh sorpresa, me lo trae. Y aclaro lo que antes había dicho. El hecho de que vea datos cuando coloco un dato de entrada, que vea información, no significa que esté bien, porque esa fecha que ingresé, ¿sí? Desde el 26 de julio del 2007, está mal, porque casualmente me sale con saldo cero. ¿Por qué será? Porque el insumo no había sido ni siquiera considerado en esa fecha. Es un insumo que se empezó a trabajar a partir del 2011. Entonces está mal con fecha anterior. Alguien podría decir por arrastre, sí, pero contablemente está mal. Y lógicamente está mal. Entonces acá tengo la fecha, el detalle del número del lote al que perteneció ese movimiento. Y acá bien podría decir, bueno, si realmente quiero en esta parte verificar, ahora me propongo verificar el saldo, si es correcto, yo podría tomar esta fecha. 4, vamos a decir, a ver un poco más acá, vamos a suponer que estuviese bien, ¿sí? Para no volverlos locos con el tema de fecha, voy a tomar la del 4 de julio. Si yo tomo 4 de julio, ¿cuál sería el saldo que me debería traer por arrastre? Lo tengo acá arriba, que no pertenece a esta fecha, es anterior. El último anterior sería entonces 12.500 unidades. Perfecto, debería figurar acá. Entonces voy a hacer esa prueba saliendo por los canales normales. Yo podría salir y hacer esto, atención a esto. Colocar un clic acá y me va a traer a la pantalla anterior. Perfecto, no lo voy a hacer, voy a usar los canales normales. De paso estoy probando navegación. Entonces, a veces entro a una prueba y sin querer pruebo cosas de otra. Mejor dicho, no de otra, sino de otras partes de la prueba. Acá estoy viendo navegación, que es finalizar y me trajo al inicio. Perfecto, hago una consulta, voy a volver sobre el hilo de sutura y le voy a colocar entonces, como dije, 4 de julio del 2007. Entonces, cuando diga consultar, ¿qué debería traerme? A ver, perdón, acá justamente mal, justamente 4, a ver si me permite 04, 07 del 2007, consultar. ¿Y por qué anda mal? Está bien que haya salido esto. Selecciona un elemento de la lista. ¿Y cómo lo voy a seleccionar? No me lo permite hacer. No vuelve hacia atrás. Esto se apunta como un dato, es decir, no me permite volver y corregir en el momento. Debo salir. Desconozco si está bien o mal, para mí me es incómodo. A lo mejor el usuario lo vio bien, no sé. Entonces voy a colocar una fecha muy anterior no tanto, vamos a decir 5 de 7 del 2011, consulta, y ahí me trajo del 2011. Ahora, si yo voy al 2023, acá, perfecto, acá tengo fecha del 2023.
Si yo ingreso acá con lo que es lo que quería, 4 de julio del 2023, debería traer 12.500. Entonces, vuelvo a salir, pero el 2023. Entro por acá, consultas, vuelvo a consultar el mismo, está más fácil, 4 de 7 del 2023. Consultar. Verifico que es correcto, me trajo 12.500, acá está. Ahora, yo debería sacar con calculadora, en base a la fórmula, ¿sí? En base a una fórmula muy sencilla, que si no la sé, no tengo por qué saber contabilidad, ¿eh? Soy tester. Podría saberlo, perfecto, sí. Afortunadamente lo sé, pero podría no tener ese conocimiento y me lo deben especificar, ¿sí? 12.500, entonces saldo anterior más el debe menos el haber, ¿cuánto quedaban? 500. Sí, 12.500 más 0 menos 7.500 quedaron 5.000. Perfecto. Tomo esto mismo, lo repito con este. 5.000 más el debe, 5.600, menos 0, 10.600. Y así sucesivamente. ¿Corroboro que esto se repita? Sí, puedo corroborarlo. Le voy a dar la fecha del 21 de julio, en este caso, a observar. ¿Cuál sería si coloco la del 21 de julio? El saldo anterior es este, el último, 17.660. Entonces, 21 de julio debo ingresar. Vuelvo ahí, futura, 21 de julio del 2023. A ver. Y me trajo los 17.160. Evidentemente hasta acá habrían terminado el último saldo, sería del 7 de agosto del 2023. Vamos a ver. ¿No habré ingresado este año? No lo sé. Es una cuestión ya muy de la organización. Pero yo acabo de probar lo que me proponía probar, que es tomar desde acá un dato, un insumo, colocar la fecha y verificar si es correcta o no. Ahora voy a colocar otra, como les dije recién, voy a probar con una de las futuras que yo coloqué. Entonces yo, por ejemplo, coloco 4 del 11, el 20, 25. Todavía no hemos llegado a la altura que se grabó este video. Y acá sí, yo, la fecha ingresada no puede ser mayor a la fecha actual. Ya tenía una corrección, perfecto, está esto. Significa que esta parte sí está probada. Da un mensaje, lo debo informar, perfecto. Ahora, si yo coloco, vuelvo ahí, en sutura, voy a colocar otro de los que había yo seleccionado para esto, por ejemplo, colocaré acá en la descripción donde puedo escribir, entonces, estas unidades, y verificaré si está o no está. Colocaré una fecha bien pasada, este sí es un insumo viejo, podría ser el 2007, perfecto, no todos fueron ingresados, y verifico o verificaré que el saldo inicial sea cero a esta fecha, que no haya otro anterior. La fórmula matemática ya está más que probada, significa que esto es correcto. Lo último que podría hacer es ir, a pesar de que la corroboración de aquello que se me pide es esto, tan solo para saber si realmente tiene una existencia justa, es ir a este número de lote en otra aplicación y verificar que el movimiento sea a través de este insumo cuenta corriente, bilirrubina por 200, determinación por tipo, todo esto, que se dé tal cual, que al menos tenga mínimo una existencia. Acá, acá y acá. Con consulte dos o tres está más que seguro que la información que está brindando es correcta. Yo debo asegurar que la información siempre sea la correcta. La navegación está asegurada porque hago un finalizar y puedo volver perfectamente. Entonces, repasando, hacemos un breve repaso, ¿sí? Permítame. Había quedado acá.
donde veía justamente esos insumos, en el caso de prueba en sí, y voy a ver que el esquema de documentación, como decía acá, para una adecuada prueba de testing es fundamental para garantizar la calidad del software y facilitar su mantenimiento y funcionalidad, su evolución. ¿Por qué? Si yo soy prolijo para colocar todos los puntos observados, el desarrollador ingresará, ¿sí? ingresará hará las correcciones pertinentes para eliminar estas formas incorrectas de uso con algunas observaciones. Por ejemplo, le puedo colocar también que verifico o detecto que los datos están un poco amontonados en pantalla. Creo que lo observaron. Quizás no forma parte en sí, en forma exhaustiva o determinada de la prueba, no se me solicitó, pero lo puedo observar. ¿Por qué? Porque llevo muchas otras aplicaciones viendo y la experiencia les va dando a ustedes, los va fogueando con casos en los cuales les da cierta autoridad para decir, esto generalmente es bien visto, no lo digo yo, lo dicen otros, y acá los veo distintos, se ven como amontonados, ¿sí? Si los revisamos bien, es el caso que se da, está como el insumo muy pegado a la fecha, el botón muy encima, con un poco de, vamos a decir, con un buen efecto de deslizar el mouse y colocarlo, yo podría verlo. Usé tabulador, ahora luego usaré mouse, perfecto. Si logro detectar o si detecto alguna anomalía, algo que no funcione bien con mouse y con el tabulador, deberé informarlo también, ¿sí? Deberé informarlo. Y aquí enumeraré cada uno de los pasos para esta documentación. Entonces, en sí, para verificar, verifico otra vez para que lo vean, a esto me refería, hago consulta, acá está, está todo muy amontonado, ¿verdad? Entonces, yo hago por ahí algodón, a ver, algodón, ahí tiene una diéresis, algo que, voy a decir algodón, eh, hago un clic y digo fecha de, no, fecha de pasada, a ver, me voy ahí, al 5, consulta, no me sale nada, bien, generalmente puede ser porque no tengo, sí, pero me debería salir un emergente, no le digan cartel, por favor, vamos a trabajar con forma profesional, un emergente que me asesore o me diga que no tiene existencia, ¿para qué? Para que no pierda el tiempo, entonces, ¿cómo se hace esto? Por detrás, a nivel de programación, no sé cómo lo hace. Mejor dicho, yo sí sé cómo lo hacen, pero no lo voy a explicar acá. Hay muchos otros puntos que vamos a explicar muy superficialmente, pero les aseguro los vamos a detallar muy particularmente, según sea el caso, cuando veamos en el curso, cuando lo veamos en el curso de Introducción al Testing de Software, ¿sí? Por ahora tengo un solo botón, quiero finalizar y con esto corroboré la navegación. Puedo entrar a este, perfecto, finalizar me lleva de acá y ahí que detectaron. Todo esto es observable. El color de fondo es muy distinto de este, no queda para nada elegante. Ahí digo, voy a salir de acá, insisto, no toqué esa aplicación, no estoy autorizado para tocarla, la puedo ver. Y acá, en lugar de fondo celeste, tengo un fondo blanco no se entiende muy bien. Entonces, a la calidad, tipología, letra, todo eso, se puede ver con más detenimiento, sí, pero no es en sí la esencia de las pruebas que me ordenaron hacer. Pueden haber aplicaciones más, vamos a decir, mucho más eh, complicadas, sí, seguro. Pero acá, digo, personal, puede ingresar o no, ahí voy a ingresar a una edición de un CRUD que se llama, que es la forma de ver datos, donde puedo editarlos, eliminarlos, ingresarlos, agregar, perfecto. Esta es otra forma. Si alguien me pidiese, para que tengan otro ejemplo en sí, es decir, testing, y sí, me pueden pedir auditar esto, ¿no? Mejor dicho, perdón, testear esto, que esto cuando yo llegue a editar, lo edite y lo modifique, o eliminar y que realmente se elimine el dato, ¿sí? Esto puede ser, sí, perfecto.
¿Cómo sería ahí? Va a venir una orden igual, pero me va a aclarar que debo editar, es decir, hacer un clic acá y acceder al registro. Ahí tengo todo el registro con todos los datos y cambio si he colocado algo nuevo o finalizo y salgo y luego lo elimino. Y cuando digo eliminar ya no lo veo más. Por ejemplo, si ese fuese el caso. No es ese, así que si entrase acá o lo mirase, sería, o por simple curiosidad, no tenemos tanto tiempo, pero sí para corroborar el tipo de dato, de lote o demás, desde donde vino la consulta que estoy supuesto a revisar. Entonces, repasando, hice navegación, se puede navegar perfectamente. Coloqué, por ejemplo, acá dentro de navegación, me trae todo aquello que tenga FI, perfecto. Tipos anillos, perfecto. Voy a colocar una fecha anterior, si la consulta el día de hoy, me han dicho que no había entrado, entonces, y también carece de algún emergente que me diga, no, esto no existe, no, está mal. Entonces tengo que estar como adivinando un poco. Este tipo de pruebas son complementarias, cuando ya cumplimenté aquello que era importante para mí, y no es jugar, es entrar, verificar uno que otro dato para estar seguro de que funciona conforme a lo esperado. Tengo que hacer todas cosas lógicas, siempre que entre es lógica, es decir, navegación estará dada por, ya sea que ingrese insumo o no, hago finalizar y me lleva siempre al menú, no me puede llevar a otra parte. Desde este punto de vista, retomo acá y diré, ahora voy a hacer una especie de navegación sobre los principales hitos que hemos visto. Entonces, para hacer una adecuada documentación, en este caso de software, ¿qué debería ver? Hacer un relevamiento de lo necesario. Como decía, todo lo necesario. Si va a ser una aplicación donde debo verificar un código de barra, bueno, necesito un lector o un OCR, ¿sí? Mínimo, por ejemplo, que lo hemos usado. Si no tengo eso, no puedo realizar la prueba. No es que no quiera. Verifico y comunico por escrito que no la puedo realizar si no me lo han provisto. Una vez provisto esto, podré hacer la prueba. Identificar el alcance del proyecto. Aclaro una vez más que cuando digo proyecto me refiero al proyecto. ¿Cuál fue mi proyecto acá? Fue consulta de insumos. Punto. No me refiero al proyecto general, hago siempre esta aclaración. Es mi proyecto. Esa aplicación fue mi proyecto. Empezó y terminó. Perfecto, ahí está mi proyecto. Crear un plan de pruebas, como ya lo vimos en la parte teórica, con todo detalle. Diseñar los casos de prueba en sí, como vimos en este caso, tuvimos que colocar insumos médicos y colocamos aquellos más significativos con fechas, algunas ridículas y otras que están bien, para saber si realmente tiene al menos una mínima funcionalidad de lo correcto. Ahora, si está todo mal, si no me da nada, también lo informo. Establecer los procedimientos, es decir, procedimientos lo hice cuando yo dije esta fecha la voy a ingresar primero, luego esta y luego esta. Un ejemplo por cada insumo. En realidad hice 25 consultas, un poco de todo, como pueden ver, pero me sirvió para ver que hay insumos que no son tan usados en sí y me debería decir que ese insumo o no tiene mucho movimiento, como que me lo quieran decir, o no tiene existencia directamente, pero por algo está en el nomenclador. Yo no sé qué pasó allí, son parte de los procedimientos y de las políticas de la institución, pero debería estar apuntado correctamente. Luego ejecuto la prueba en sí y luego de la prueba vendrán el registro de esos resultados. Como pudieron ver, se anota puntualmente el insumo, lo que coloqué, y se fue, a mi entender, un fallo de procedimiento de lo que fuere, lo voy punteando. Muchas de estas cosas las vimos muy así superficialmente, pero les aclaro, están muy bien vistas dentro de lo que es el curso de testing, que está bueno, se los recomiendo para que todo esto cobre mucho más sentido y van a ver primero la prueba y luego van a ver la importancia de la adecuada documentación. Hacemos una revisión, entonces en este caso, una revisión final, una validación
Y esto recomiendo mucho hacerlo. Una vez que terminé, no es cuestión de terminar y entregar, por favor. Entiéndase bien, esto no está muy especificado en los manuales, pero se los digo yo por mucha experiencia. Se hace una revisión general y se valida toda la documentación. ¿Por qué? Porque inicialmente fue muy rápido, anotando de todo, taché, borré. Luego ordené esa información, la documenté en base a aquello que especifiqué en la parte teórica. Fuimos cuidadosos con cada uno de esos pasos, ¿verdad? Pero luego de que está lista, no la mando, pum, directa, no, la reviso, verifico la documentación, porque puede que me haya faltado algo, o puede que se pueda ser mucho más claro, específico para algo. Perfecto. La coloco, perfecto. Omito algunas cosas, habré sido redundante, somos humanos, nos podemos confundir. Ahora, si somos redundantes, les aseguro, nadie lo va a observar en la parte de testing. Porque si la documentación es completa, aunque seamos un poco redundantes, no hay problema en sí. Estoy haciendo mucho hincapié y indicando un error, a mi entender. Eso sí, lo verificaré después varias veces para estar seguro. Es decir, debo estar muy seguro de lo que hago. Si debo repetir la prueba 10 veces, no se asusten por el número, lo hago. El hecho es que ustedes estén muy seguros de lo que van a informar, porque ese informe, les recuerdo, va a ir a para manos de algún desarrollador o algún programador. Es lo mismo en realidad. ¿Eh? Pero quien lo tome va a leer, va a hacer eso mismo y lo va a modificar a nivel de programación. Es decir, que hay una modificación, hay mucha inversión en tiempo, en horas, en tecnología, en uso de recursos. Debo estar seguro para que no sea, como dicen por allí, peor remedio que la enfermedad. Es decir, para que la prueba, si está bien hecha, debe concluir con una excelente documentación, la cual será tomada por el desarrollador, hará las correcciones necesarias y ahí sí tenemos una aplicación de calidad. Luego viene, aparte de guardar, informar la documentación, guardar la documentación en un sitio provisto. Generalmente esto se los van a decir. Algunas veces se manda por mail, alguien se encarga, según sea el equipo, como dije, el tamaño del proyecto, y alguien las coloca en algún lugar, no sé, se las arregla. Es decir, hay un humano que recepciona las documentaciones y se las coloca. En proyectos más ambiciosos, más grandes, hay más presupuesto, más plata. Me ha tocado ver justamente en una oportunidad con los franceses y tenían, la verdad, un sitio de locura, tremendo, muy segmentado para organizar. En ese proyecto les aseguro trabajaban más de 200 personas y la mayoría no nos conocíamos. Entonces yo ingresaba a nivel remoto, otros ingresaban desde ahí, otros desde España, en fin. Y cada cual documentaba y hacía en base a lo mismo. Teníamos una sola forma de documentar. Y siempre me decían también, la cantidad de pantallas, no hay problema, que abunde, pero que quede más que claro aquello que se pretendía. Y es la forma en que se dice, cada proyecto tiene una forma determinada de ordenar sus documentaciones para que sepamos qué estamos informando. Eh, con esto prácticamente habríamos terminado. Yo les agradezco y sí los invito realmente a estar, a tomar este curso porque en Luga lo hacemos muy a conciencia, tenemos un respeto por el usuario, en este caso nuestros usuarios, los estudiantes, y estoy permanentemente en contacto con la gente, si no los contesto de inmediato en cuanto a resolver sus dudas en el día, en cuestión de horas, si estamos fuera de línea, responder esas dudas, porque muchas veces uno lee la documentación, lo verifica, toma la clase de la semana, ¿verdad? Es en vivo, podemos hacer consultas, pero a veces dice, uy, me olvidé de preguntarle al profesor esto, pero me vengo a dar cuenta ahora. Les aseguro que pasa. Fundamentalmente en el software. El usuario, cuando encarga algo, por ejemplo, dice, me faltó. Y siempre están pidiendo un poquito más y un poco más. Y se van haciendo distintas versiones de la aplicación. Y el desarrollador trabaja, la reprograma, y obviamente el testing prueba y prueba. Es una constante. Les va a pasar. No hay problema. Anota en el momento y me hacen la consulta. Siempre, siempre vamos a estar
para responder sus dudas, siempre. No dejamos nunca a nadie atrás. Y si tenemos que ser reiterativo, podemos playarme, no tengo ningún problema. Lo que nos interesa es que aprendan. Esto es fundamental. Desde acá tenemos toda una metodología, es muy buena, está muy probada, toda la documentación está muy requisada por expertos, cada uno en su área. Entonces, de la forma técnica, la especificación, la forma en que llega a ustedes, les aseguro, trabajo con un grupo de profesionales de primerísima línea y tengo el orgullo que me asistan también en muchas cosas, cada cual se dedica a una parte y está muy bueno el curso. Simplemente me queda agradecerles mucho el haberme escuchado todo este tiempo, haberme dedicado su tiempo y los espero sinceramente en el curso, les aseguro, van a sumar algo muy importante a sus vidas desde el punto de vista profesional. Muchas gracias. Los espero.